¿Se acuerdan que hasta ahora habíamos trabajado con grafos no dirigidos, que les llamamos grafos en general a veces para enfatizar un poco, hacíamos explícitamente referencia que eran no dirigidos, sobre todo en cómo encontrar componentes conexas de un grafo. También hemos visto un algoritmo general que íbamos agregando aristas uno por vez. Después vimos casos particulares de eso, que con características diferentes en cuanto al orden en que iba agregando los nodos, que eran una búsqueda o en profundidad o a lo ancho, en amplitud. Ahí les hemos llamado DFS y BFS. Y sobre el final habíamos hecho un poco de análisis de cómo implementaría uno eso y el tiempo de ejecución. Y hemos llegado a que en cualquier caso el tiempo de ejecución del algoritmo era, habíamos dicho, O de M más N. Y habíamos comentado también que en general el tamaño de la entrada en este caso emitía dos parámetros naturales, que son la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Así que en la medida de lo posible íbamos a tratar de dejar expresados el comportamiento asintótico del tiempo de ejecución en función de ambos parámetros. M era la cantidad de aristas y N es la cantidad de vértices. Por supuesto uno dice, bueno, la cantidad de M de aristas no es más grande que N cuadrado, así que podría dejar todo en función de N, pero resulta que a veces los grafos, si no son muy densos, M puede ser sustancialmente más chico que N cuadrado, entonces me interesa distinguir un algoritmo que lleva tiempo o de M más N que uno que lleva tiempo N cuadrado, ¿no? Entonces quiero, sobre todo en función de una pregunta que me hicieron al final de la clase la última vez, quiero retomar un poco esto. ¿De dónde salía este comportamiento asintótico? El algoritmo, o cualquiera de ellos, tenía primero una fase de inicialización, por ejemplo, un arreglo de visitados, de explorados o descubiertos, depende de si era DFS o BFS, que eso me llevaba a orden N. Y después tenía algo de este estilo, ¿no? Tenía un while, por ejemplo, la cola en BFS no es vacío. De acá entonces lo que hacíamos era primero sacar un nodo de ahí de esa cola y después hacer algo con eso. Entonces era para cada nodo que iba metiendo en la cola, había acá dentro de este while otro ciclo que era para cada nodo adyacente a U. ¿Tá? Entonces acuerdo que habíamos dicho, bueno, esto acá en la cola no entra nunca más de un vértice, no entra más de una vez, así que esto se va a ejecutar del orden de n veces, donde es la cantidad de vértices. Y cada vértice, en principio, puede estar conectado, puede ser adyacente a otros n vértices más. Entonces, con un análisis un poco rápido, uno diría, bueno, esto lo puedo ejecutar hasta n veces, esto lo puedo ejecutar hasta n veces, eso me daría del orden de n cuadrado. ¿Bien?
la forma en que habíamos llegado a este resultado, que es un poco más fino, es decir, bueno, no, pará, pero este ciclo de acá no siempre se ejecuta, o no siempre se tiene por qué ejecutar n veces. Hay algunos nodos que tienen muchos adyacentes y hay otros que tienen de repente pocos adyacentes, y a mí lo que me interesa es la acumulación de todo eso. Ya hemos dicho que la suma entre todos los vértices de la cantidad de sus adyacentes, que era el grado, eso era del orden de la cantidad de aristas del grafo. ¿No? Entonces alguien el otro día me preguntaba, bueno, pero ¿y por qué se suman? O sea, ¿por qué es la suma de n más b? Y no la multiplicación o alguna otra cosa. O sea, está claro que hay cosas que dependen de m, hay cosas que dependen de n, y ¿por qué la suma? Entonces yo me quedé pensando capaz que no había insistido lo suficiente, no había puesto la suficiente atención en explicar de dónde viene aquello. ¿No? Y lo que pasa es lo siguiente, uno identifica, bueno, una forma de pensarlo, que más allá de cómo se dé en qué orden se dé la ejecución de los pasos, y esa es una forma de pensarlo, podría ser, bueno, este se ejecuta una vez, por cada vez que se ejecuta ejecuto otras tantas veces, y voy como siguiendo el hilo de ejecución del algoritmo, y ahí podría llegar a este se multiplica, o sea, multiplico la cantidad de veces que itera este por la cantidad de veces que itera este. ¿No? Pero otra forma de pensarlo es decir, bueno, yo voy a mirar este bloque de instrucciones de acá, ¿no? Y voy a mirar cuánto tiempo consumo ejecutando eso. ¿Está? Independientemente, o sea, y sumando sobre todas las ejecuciones de esto. Tantas veces como itere esto y tantas veces como itere esto. ¿Está? Las miro esas y digo cuántas veces se va a ejecutar esta porción de código. ¿Está? Y eso me va a llevar un tiempo t, llamémosle t sub 2, que es función de n y función de m, ¿no? Que en este caso va a ser O de m. Tiempo. ¿Cuántas veces voy a pasar por ahí? Bueno, tantas como adyacentes tenga algún nodo, que eso es del orden de la cantidad de aristas que tengo. Pero después puedo mirar ahora este otro bloque de instrucciones que está acá, que en este caso es solo retirar un nodo de la cola, ¿no? Y eventualmente también mirar cuál es si su lista de adyacentes, si hay algo en su lista de adyacentes para comenzar el siguiente ciclo. ¿Y eso cuántas veces lo voy a ejecutar? Lo voy a ejecutar otro tiempo, me va a llevar otro tiempo t sub 1, que también es función de n y m, y en este caso me queda que es O de n. En realidad, ¿cuánto tiempo voy a consumir ahí? Es, bueno, cuántos vértices saco de la cola, y eso es del orden de pues n, exactamente n la cantidad de veces que paso por acá. ¿No? Y bueno, y acá otro bloque inicial también me lleva un cierto t sub 0 de n m, que en este caso era de orden n, porque era inicializar algo para todos los vértices. ¿Y por qué entonces es la suma? Y porque el tiempo total de ejecución es la suma de t0 más t1 más t2. ¿Bien? Y ahí aparece, bueno, esto es una función, digamos, estas dos cosas. T0 más T1 sabemos que es menor o igual que una cierta constante C por N, por lo menos para cierto N0 en adelante, y por una cierta constante positiva C. Y también sabemos que T2
es menor o igual que otra constante C' por m en este caso. Y yo digo, bueno, el tiempo total de ejecución del algoritmo va a ser la suma de todo esto. Entonces T0 más T1 más T2 va a ser menor o igual que C por n más un C' por m, ¿no? Que es menor o igual que tomo el máximo de esas dos y digo esto, bueno, una C segunda por n más m. Y de ahí viene que es la suma de esas dos cosas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, quería retomar un poco sobre esto porque evidentemente, por lo menos a algunos de ustedes les había quedado alguna duda sobre de dónde salía este tiempo de ejecución. Claro, cuando uno lo podemos hacer en general a esto, descomponer los tiempos de ejecución del algoritmo, no por pensando en cómo va sucediendo un paso atrás de otro, sino bueno, mirando diferentes bloques y cuántas veces ejecuta cada uno, ¿no? En general, si tengo tiempos de ejecución que dependen solo de un parámetro n, ahí ustedes saben que la suma de esas cosas lo que me voy a quedar es con el orden más grande de eso. Por eso uno lo que hace es identificar la parte más costosa del algoritmo. Acá lo que es, si quieren, un poco diferente es que, claro, tengo tiempos que dependen de dos cosas, de n y de m, y entonces, bueno, ahí hacer la suma capaz que no es tan inmediato. ¿Está bien? ¿Alguna duda más con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿De esto o de partes de los primeros capítulos? Si quisieras calcular omega de eso, por ejemplo. Si querés calcular, o sea, vos querés saber de qué función podría ser omega esto. Sí. Y bueno, ahí tenés que acotar por abajo cuántas veces se va a ejecutar. Y va a ser también n más m. ¿Bien? Porque vos sabés que esta parte se va a ejecutar n veces. Claro, tomás como lo mínimo. Entonces, esta parte de acá vas a consumir por lo menos omega de n tiempo. ¿Tá? Y esta parte también, acá vas a por lo menos cada arista, cada vez que sacás uno de estos vértices vas a recorrer todos sus adyacentes, así que vas a la cantidad de veces que vas a entrar acá va a ser por lo menos la cantidad de aristas, así que esto también es omega de m, ¿no? Pero bueno, o sea, podés hacer lo mismo. Casi el mismo. Es lo mismo, solo que cuando querés ver por ese lado tenés que acotar por abajo, ¿no? Identificar como mínimo cuántas veces tenés que ejecutar algo y no como máximo. Pero es el mismo tipo de razonamiento. En este caso es muy parejito lo que hace el algoritmo, hace siempre lo mismo, ¿no? Recorre todos los independientemente de cómo sea el grafo, recorre todos los vértices y todas las aristas de ese vértice, entonces siempre va a realizar de omega de n más m, ¿tá? En cualquier caso. Hay otras situaciones donde vos además tenés que identificar, bueno, cuál es el peor caso que lleva a la mayor cantidad de iteraciones, y a veces no es tan obvio porque de repente hay un bloque del algoritmo que el peor caso es cuando se da determinada situación y hay otro bloque que el peor caso es esta otra situación, y tenés que ver si esas dos cosas pueden ocurrir simultáneamente o no, entonces hacer un análisis de cuál es el peor caso y tratar de acotar por abajo no siempre es tan inmediato. ¿Alguna otra duda? Bien, hasta ahora estuvimos trabajando mayoritariamente con grafos, o bueno, exclusivamente con grafos no dirigidos. Ahora, si los grafos son dirigidos, estas cosas que vemos hasta ahora se extienden bastante naturalmente, ¿no? Ahora vamos a dibujar un grafo para tener como ejemplo. Yo qué sé, esto así. Una cosa así.
Un grafo dirigido podría ser, por ejemplo, ese que tenemos ahí. Recuerden que acá cada arista tenía una orientación. Y los caminos entre nodos tenían que respetar la orientación de esas aristas. Entonces acá de vuelta podemos hablar de componentes conexas a través de caminos, solo que acá la relación no es simétrica. Si yo puedo de repente ir de un nodo a otro a través de un camino, pero de ese hasta él mismo no puedo volver. Por ejemplo, si yo mirara a qué nodos puedo acceder desde C acá, bueno, puedo ir por acá, pasar por A y por B y hacer un ciclo ahí. Todos esos puedo llegar entre ellos, entre todos. Y también puedo ir desde C hasta D y dar otro ciclo y volver, o hasta E. Así que en este caso, en este grafo, en este ejemplo, todos los vértices están conectados con todos. Pues hay caminos dirigidos que van de uno a otro. Y entonces este grafo decimos que es fuertemente conexo. Si no fuera todos con todos, si hubiera diferentes componentes, entonces cada una de esas es una componente fuertemente conexa cuando están todos relacionados con todos. ¿Cómo obtengo cuál es para empezar, cómo sé desde cuáles son los nodos a los cuales puedo acceder saliendo de un determinado vértice, por ejemplo C? Puedo correr DFS o BFS, igual los mismos algoritmos que vimos hasta ahora, pero en sus versiones orientadas. Ustedes si lo piensan, cualquiera de esos algoritmos era partir de un nodo que estaba en el conjunto de los que ya había visitado o explorado, y a partir de ahí miraba sus adyacentes. En el caso no dirigido, adyacentes es una relación simétrica, pero en este caso yo voy a mirar desde este nodo donde estoy parado a dónde puedo llegar respetando la orientación de la flecha. Y voy a avanzar siguiendo ese sentido. Y por lo demás, los algoritmos son exactamente los mismos. Así que eso funciona igual. Pero claro, si yo a este grafo le agrego algún otro vértice por acá, ¿no? Y otro por acá. Vamos a hacer esta orientación al revés. Entonces yo desde C puedo ir y volver a cualquiera de estos, pero puedo llegar a estos otros de acá que están en azul, pero de ahí no puedo ir hacia allá, no puedo volver. Entonces si yo corro DFS desde acá, voy a acceder a todos estos nodos y también a estos en azul, porque voy a acceder a través de esta arista. Los voy a marcar a todos como alcanzables desde C. Y sin embargo estos de acá no están en la misma componente fuertemente conexa que C, porque desde acá hacia allá no puedo ir. Entonces, ¿cómo podría hacer para identificar cuál es la componente fuertemente conexa de C? No me alcanza con correr BFS o DFS desde C y nada más. Eso lo que me da es a quiénes llego, pero no me dice si desde esos a los cuales puedo llegar también puedo volver. Invertís todas las flechitas y haces el mismo proceso y ves si... Claro, esa es una posibilidad. Me construyo otro grafo, G', que es igual, pero con las aristas invertidas de sentido. Ahí vuelvo a correr mi algoritmo BFS, DFS, el que les guste, a partir de C. Ahora, como lo corrí con las aristas invertidas, en ese grafo invertido, los nodos a los cuales puedo llegar a través de caminos que su orientación está invertida. Cuando la vuelvo a su sentido original, quiere decir que desde ellos puedo llegar hasta acá.
Entonces corro BFS o DFS con la orientación inicial y marco todos los nodos a los cuales pude llegar. Y después vuelvo a hacer lo mismo, pero con el grafo, con las aristas invertidas de sentido. Y marco todos los que, desde los cuales puedo llegar. Y todos los nodos que fueron marcados 2 veces, esos están dentro de la misma componente fuertemente conexa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto tiempo me lleva obtener la componente fuertemente conexa de C? Me va a llevar de vuelta O de M más N. ¿Está? Porque hago 2 veces una cosa que me lleva O de M más N. ¿Está bien? Lo que no es tan claro es si yo quisiera obtener todas las componentes fuertes, descomponer el grafo en componentes fuertemente conexas, ¿cómo podría hacerlo eficientemente? ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre? Ahora yo no quiero solo la componente fuertemente conexa de C, quiero todas. Y harías, digamos, todas las componentes que tendrías, digamos, los grupitos que te quedarían, y después lo haces con el grafo inverso y verías si los grupitos son exactamente los mismos, tendrían que ser fuertemente conexos, ¿no? Claro, yo corro desde C, ¿no? Corro una primera tirada en sentido regular, otra tirada con el sentido invertido, y lo que voy a hacer es marcar todos estos que están en negro, van a quedar todos dentro de la misma componente fuertemente conexa. Hay nodos que quedaron afuera, en particular estos en azul, que son otra componente fuertemente conexa. Entonces, ¿cómo hacíamos con el algoritmo? ¿Cómo hacíamos para hacer eso en un grafo no dirigido? Bueno, de los nodos que me quedaron sin marcar, vuelvo a hacer lo mismo, agarro uno de esos y vuelvo a hacer lo mismo, hasta que en algún momento los visité todos. En este caso, agarraría, yo qué sé, este de acá, o alguno de los azules que me quedó sin marcar, y vuelvo a correr DFS o BFS en un sentido y en el sentido inverso, etc. Ahora, ¿cuánto tiempo me lleva eso? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo lleva? O bueno, voy a reformular la pregunta porque esa pregunta no es fácil. ¿Por qué no es tan simple decir que es O de M más N? Puede tener más de una componente conexa. Sí, en el caso de grafos no dirigidos también puede tener más de una componente conexa, pero como vos, cuando recorres una de ellas, no tocas nada de las otras y después avanzás a la otra y te vas moviendo por componentes conexas, el trabajo total que acumulas es la suma de cada componente, y eso al final es O de M más N. Porque podrías haber pasado por esa en una de las recorridas de una componente y te queden sin marcar igual. Exacto. Exacto. Es decir, yo acá, si hago el algoritmo tal cual como lo describimos recién, hay partes del grafo que voy a estar potencialmente pasando repetidas veces. ¿Por qué? Porque yo cuando obtengo los nodos de una componente conexa, ¿está bien? Algunos los marqué en un sentido, otros los marqué en otro sentido, y con lo que me quedo es con la intersección de ambos. Y puede haber un montón por los cuales pasé que simplemente voy a tener que volver a pasar porque no quedaron marcados en los dos sentidos. Entonces, acá en este ejemplo, cuando hago la recorrida en el sentido al derecho, paso por estos dos nodos y recorro sus aristas y demás. ¿Ven? Imaginen, esta componente a su vez podría ser mucho más grande. Después hago la recorrida en el otro sentido y ahí me quedo con solo estos en negro, pero por toda esta parte del grafo la tuve que explorar. Y ahora la voy a tener que volver a explorar para ver realmente en cuál componente queda que yo puedo ir en un sentido y en otro. Entonces ese algoritmo funciona, pero no puedo decir a la ligera que eso tiene orden M
más n, porque hay aristas y nodos que puedo estar repitiendo muchas veces en su pasaje. Hay sí algoritmos para hacer eso en orden m más n, que no los vamos a ver, están basados en DFS, hay más de uno. El otro día me preguntaban aplicaciones de DFS, bueno, esta es una, para obtener las componentes fuertemente conexas en un grafo dirigido. En general los algoritmos están basados en Depth First Search. ¿No? Pero bueno, ahí hay que tener cuidado para justamente reaprovechar el trabajo que uno hizo en cada paso y no estar repitiendo muchas veces el trabajo que ya hice. Ahora este grafo de acá era fuertemente conexo, y si es fuertemente conexo quiere decir que hay algún ciclo en algún lado, ¿no? Porque quiere decir que yo de un nodo puedo ir hasta allá y de allá puedo volver para acá. En algún lado hay un ciclo. Ahora supongamos que no hay ciclos, que tengo un grafo dirigido pero no hay ciclos. ¿No? Por ejemplo, si este de acá le borro esa arista de ahí, y le saco, yo que sé, esta de acá. Entonces ahí no hay ningún ciclo, ¿no? Fíjese, en el caso no dirigido, que no haya ciclos, quiere decir que, y si es conexo, el grafo es un árbol. Es sencillo. Se puede caracterizar muy bien. Acá, en un grafo dirigido, como tenemos orientaciones en las aristas, el grafo puede ser bastante complejo, como eso que está ahí, y de todos modos, o sea, muy lejos de ser un árbol, y de todos modos no hay ciclos. ¿No? Entonces un grafo dirigido que no tiene ciclos es lo que le llamamos un DAG. Que DAG es por Directed Acyclic Graph. Es un grafo acíclico dirigido. ¿No? Y este tipo de grafos puede tener una estructura bastante rica, no tiene por qué ser tan sencillo como un árbol, como decimos, pero y a su vez son particularmente interesantes porque aparecen usualmente en situaciones donde uno quiere modelar relaciones de dependencia o de precedencia. Es decir, por ejemplo, una cosa va antes que otra. Por ejemplo, estos nodos podrían representar tareas para hacer en un proyecto, y las aristas representan dependencias. Por ejemplo, no puedo hacer la tarea A antes de completar la tarea C, porque lo que salga de C es un insumo para hacer A, y también para hacer D y para hacer E. Ahí yo tejo toda esa cadena de relaciones. Y lo que termino definiendo es un orden parcial entre nodos. ¿Ah? Es decir, que hay una relación de... No todos están relacionados entre sí, ¿ah? Pero los que están relacionados cumplen con transitiva, etcétera, las propiedades de un orden. De manera que vamos a decir que, por ejemplo, C es menor que B porque hay un camino desde C hasta B y no al revés. ¿Está bien? O sea, para la relación de orden parcial lo que usamos no son directamente las aristas, sino si hay caminos o no. Y como el grafo es acíclico, yo sé que nunca se va a cumplir que cosas como C es menor que B y también B es menor que C, porque si no eso implicaría que hay un ciclo, un camino que va para un lado y para el otro, ¿no?
Pues entonces, si no hay ciclos, si el grafo es dirigido y no hay ciclos, puedo poner las cosas en orden aparentemente, de manera que uno respete estas relaciones de dependencia de unos con otros. Y por eso este tipo de grafos son interesantes porque sirven como modelo para muchas situaciones prácticas donde tenemos este tipo de relaciones. Esto de poner los vértices en orden, de manera que se respete esta relación de orden, es lo que se llama un ordenamiento topológico de los nodos del grafo. ¿Qué es un ordenamiento topológico? Es agarrar los vértices y enumerarlos, ponerlos en orden, enumerarlos, vos sos el 1, vos el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el n, ¿no? De manera tal que respeten ese orden parcial que estamos hablando recién. Es decir, en términos de grafo, que si hay un B sub i que aparece acá y está conectado con una arista con un B sub j, esa flecha apunta hacia adelante en el tiempo. Es decir, es una forma, puede haber más de una, de poner estas tareas, si los nodos representaran tareas para hacer, en orden, ¿ah? Una atrás de la otra, de manera que yo sé que siempre el insumo que necesito para una ya está pronto en el momento en que voy a hacer esa tarea. ¿No? En el ejemplo de la figura esta, ¿cuál podría ser un orden topológico? Arranco de C, por ejemplo. ¿Ah? Pongo, yo qué sé, D. Pongo A. No, B no voy a poder. Si pusiera B acá, después cuando voy a poner E, me queda... E tendría que estar antes de B. Si puedo poner A, después puedo poner E. Y después finalmente B. ¿No? Entonces yo dibujo ahora el grafo acá. Fíjense, desde C tengo flechas hacia A, hacia D. Y hacia E. Desde D tengo hacia A y hacia E.
Y desde E tengo solo hacia B. Y desde A también. Entonces, esta es... Sí. Pero si estamos en esa situación, ¿cuál es la ventaja que tiene el grafo frente a una cadena, por ejemplo? Bueno, el grafo es lo que es. El grafo es tu insumo, es tu entrada para el programa. Vos tenés... Este es tu modelo de algo. ¿Ven? Y en realidad lo que nos preguntamos es primero si es acíclico. ¿Ah? Si no es acíclico, ya ni siquiera tiene sentido plantearse esto de en qué orden hacer las cosas, ¿no? Y si sí lo es, nada, en un grafo sencillo, capaz que es fácil obtener esto, pero si en un grafo grande, puede no serlo tanto, ¿no? Entonces, claro, no, después de que tenés la cadena, sí, es lo que querés. La pregunta es cómo llegar acá. Eso es lo que nos estamos planteando, ¿no? Por otra parte, las aristas en sí mismas, o sea, la estructura del grafo, más allá del orden en particular que los ponga, puede ser de interés para mí. Por otros motivos, como parte, dependiendo de la aplicación concreta que esté viendo, son parte de un modelo que me interesa. O sea, yo no quiero, capaz que no estoy interesado exclusivamente en cómo ordenar las cosas. ¿Tá? La estructura del grafo en sí misma es información para mí. ¿Tá? Pero además me pregunto, bueno, si puedo poner esto en orden, de manera de cumplir con esas restricciones. Entonces ven que es como dibujar el grafo de forma que queden como las aristas peinadas hacia un lado. En esta pregunta, ¿no?, de si existe un orden topológico, ¿no?, y cuál es, un ordenamiento topológico y cuál es, lo primero que podemos observar es que si existe un orden topológico, es decir, si yo las puedo enumerar los vértices de manera que se cumpla esto, entonces ese grafo tiene que ser acíclico. No puede tener un ciclo. ¿Se dan cuenta por qué? Si no sabrías cuál es mayor, uno sería mayor al otro y el otro mayor al otro. Algo así. Que son iguales. O sea, lo que estamos diciendo es... ¿no? Lo que quiero decir es que si existe un orden topológico en G, entonces G es un DAG. O sea, no tiene ciclos. ¿Y cómo podrían probar eso? O sea, ¿cómo bajamos a tierra eso, el argumento ese de que uno es menor que uno y el otro... O sea, que tiene que haber un ciclo. ¿Cómo? Por absurdo, supone que tiene un ciclo y Sí. llega a Por absurdo. Supongamos que existe un ciclo C. Entonces, tendría que mostrar que no existe, o sea, supongamos que existe C y supongamos que existe un orden topológico también, ¿no?
B sub 1 hasta B sub n. Además, ahí puedes tomar digamos, el nodo perteneciente al ciclo que esté antes en el orden topológico. ¿Sí? Y una vez que tomas ese, podés agarrar ¿cómo es? El que está antes de él en el ciclo, digamos, el que... Ajá. Porque tiene que haber, en el ciclo tiene que haber alguien apuntándolo a él. Exacto. Pero como era mayor que él, porque tomamos el menor Sí. del orden topológico, ese va a ser mayor. Ahí va. Y va a estar después y lo va a estar apuntando a él. Ahí está. Ese es un argumento. O sea, decimos, agarro de este ciclo, bueno, todos estos vértices del ciclo tienen que aparecer listados acá, porque esta es una enumeración de todos los vértices. Entonces, como está en orden, bueno, alguno de los del ciclo tiene que ser el más chico, el que aparece primero. A ese que aparece primero le tiene que llegar alguna arista de otro vértice en el ciclo. Y como es el primero de todos, no tiene más remedio que venir de más adelante. ¿No? O podría plantear al revés, decir, bueno, tomo de los que pertenecen a C el de índice más grande. ¿No? Y digo, bueno, en el ciclo, después de ese vértice, voy a algún otro. Y a ese otro tiene que estar para atrás, porque yo justamente me paré en el de índice mayor. ¿Eh? Eso podríamos hacer así. Sea B sub I Entonces, como B sub I es parte de un ciclo, o sea, agarramos B sub I que es el más grande, o el más chico, como dijo él, que ahí cambia un poco el argumento. Entonces, como es parte de un ciclo, existe una arista que sale de él a algún B sub J. ¿Tá? Y ese J tiene que ser más chico que I, porque el I es el más grande de esos. ¿Tá? Entonces, ahí ya no se cumple la propiedad que le pedimos un orden topológico, un ordenamiento topológico. Y lo que vamos a ver también es que si el grafo que tenemos es un DAG, ¿no? O sea, si no hay ciclos, entonces también existe un orden topológico, un ordenamiento topológico para esos vértices. Entonces la relación es un sí solo sí, va por un lado
y para el otro. Es decir, un grafo es un DAG solo si existe un ordenamiento topológico. Ahí para llegar a ese punto vamos a arrancar por este otro que es más sencillo y que a su vez nos va a dar pie a un algoritmo para obtener el ordenamiento topológico, ¿no? Que es este hecho, ¿no? Que si el grafo es un DAG, es decir, no tiene ciclos, entonces necesariamente tiene que haber un vértice B, ¿no?, al cual no le entra ninguna arista. ¿No? Puede tener aristas salientes, pero no entrantes. ¿No? En el ejemplo este, ese vértice C. ¿No? Ese vértice al cual no le entran aristas es candidato natural para arrancar nuestro ordenamiento topológico, ¿no? Es decir, a ese no le entra nadie, así que ese lo puedo ubicar primero. ¿Y cómo sé que efectivamente puedo encontrar ese B? ¿Sí? También no tiene que haber alguno que le lleguen aristas solamente que no le salga ahí. Y podría también, sí. Con el mismo tipo de razonamiento. Exacto. Exacto. ¿Se entiende el argumento que dice él? Él dice, esto no solo esto, también tiene que haber alguno al que no le sale ninguna arista, que en este ejemplo sería B. ¿Ven? ¿Y cuál es el argumento? Si todos tienen una arista saliente, ¿ah?, entonces yo me paro en uno de ellos cualquiera. ¿Ah? Hay una arista saliente, la sigo. Hay una arista saliente, la sigo. Y siempre voy a tener una arista saliente por la cual seguir. Pero hay una cantidad finita de vértices. Tengo n, así que en algún momento tengo que repetir un vértice. Y en ese momento cerró un ciclo. ¿Eh? Entonces, si todos los vértices tienen alguna arista saliente, tiene que haber algún ciclo. Y esto es exactamente lo mismo. Solo que voy construyendo el ciclo en sentido inverso. Es decir, yo me paro en un vértice cualquiera, yo sé que hay alguna arista que entra acá. Así que doy un paso hacia atrás en un camino, siguiendo esa arista. Y a ese también hay una arista entrante, así que voy un paso hacia atrás. Y en ese también, y sigo. ¿Eh? Y en una cantidad finita de pasos, en algún momento repito un vértice. Y ahí encontré un ciclo. Así que es cierto, ambas cosas se cumplen. Entonces el resultado final que queremos llegar es que si G es
es un DAG. Entonces existe un ordenamiento topológico para los vértices de ese grafo. ¿No? ¿Y cómo se podría demostrar? Usando esto, ¿no? Lo que acabamos de ver. Eso ya nos da pie a cómo se construye. Claro, el primer paso sería toma un vértice que no tiene aristas entrantes. Lo sacás y ahí ves que seguís teniendo un DAG y como sigue siendo un DAG, tiene que haber un vértice que tampoco tiene aristas entrantes. Y así seguís. Perfecto. O sea, lo que me diste ahí es un algoritmo para construirlo. Que de hecho es una manera de pensar una demostración. En términos de no algorítmico, sino ese algoritmo sería recursivo, ¿no? O, bueno, podría ser recursivo. ¿No? Eso, si uno quiere escribir una demostración siguiendo esos pasos, lo que sería natural sería hacerlo por inducción, ¿no? Entonces, en nuestro argumento por inducción, primero tenemos que tener un paso base, que es cuando el grafo es chiquito. Si el grafo tiene un solo nodo, no tiene aristas, poner solo nodo es un ordenamiento topológico. Si tiene dos y no hay un ciclo, hay una arista que va de uno a otro, así que también es claro que ahí los podemos ordenar a los vértices. Entonces ahora asumamos, por nuestra hipótesis de inducción, que en un DAG que tiene n nodos, hay un ordenamiento topológico. Y miremos uno que tenga n más 1 nodos. Y ahí lo que hacemos es tomar CAB un vértice tal que no tiene entrantes en G.
Está ahí, miremos el grafo G' que formo sacándole el vértice B. Ahora G' tiene n nodos, así que por hipótesis de inducción ahí existe un orden topológico, llamémosle U1 hasta U(n). G' tiene n nodos, ¿no? Porque G tenía n más 1 y le saqué 1. Entonces B, U1 hasta UN es un orden topológico para G. ¿Por qué? Porque todas las aristas que salen de B van hacia adelante, porque B no tenía aristas entrantes. Y todas las aristas de los U sub I van hacia adelante también, porque son un orden topológico para G'. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, llamémosle a esto, bueno, está, dejémoslo así. Es decir, si existe una, tomo cualquier arista de G, o bien pertenece a G', entonces en ese caso va hacia adelante en el orden topológico de G', o bien no pertenece a G', entonces quiere decir que sale de B y también entonces va para adelante. ¿Eh? Entonces, esto muestra que si el grafo es dirigido y acíclico, entonces puedo construir un orden topológico y además ya nos dice cómo es un algoritmo para hacer eso. El algoritmo recursivo que naturalmente sigue esos pasos sería lo siguiente. El algoritmo recursivo es, bueno, si el grafo no tiene nada, bueno, devuelvo nada. Si no, yo sé que hay algún vértice B que no tiene aristas entrantes, lo busco. Saco B de G y hago una llamada recursiva para obtener un orden topológico para ese G, para ese G'. Y con ese orden topológico le agrego el B que yo tenía al principio y ese es un orden topológico para G. Entonces este es un algoritmo recursivo que construye un orden topológico. Pero ahí no te estaría agregando todos los vértices al principio. ¿Cómo? Tipo, un vértice cada red te lo va a poner en el principio en vez del final. Sí. No, porque vos, fíjate que lo que hicimos fue agarrar un vértice, fíjate en este grafo, yo agarro empiezo diciendo sea B un vértice que no tiene aristas entrantes, en este caso es C. C va a ser el principio de mi orden topológico, ¿está? Por eso lo agrego al principio. Lo puedo agarrar de ahí, me lo voy a agregar al principio también.
No, pero es un algoritmo recursivo. Ese agregar al principio va a ser en el orden topológico de eje prima. O sea, ¿cómo seguís paso por paso este algoritmo recursivo? Imagínate, cuando vamos a seguirlo con aquel. Pues si tomo un vértice que no tiene aristas entrantes, que en este caso es C. ¿Está bien? Entonces, a ese lo voy a poner al principio. Y después vas a construirte un grafo G' que no tiene C. Y vamos a llamar al orden a obtener un orden topológico de qué grafo, de este grafo de acá, que tiene A, D, tiene B y tiene E. ¿Está? ¿Está bien? Eso es lo que estamos escribiendo ahí. Es decir, agarrar un vértice que no tiene aristas entrantes y a ese concatenale el resultado de la llamada recursiva con este grafo. Sí, porque OT es el resultado de esta llamada. Y yo lo que voy a hacer es agregarle C al inicio de esto, para hacer esta construcción. ¿Está? Y también podría escribir este mismo algoritmo, pero de forma iterativa. Y lo que hace es, yo voy a ir construyendo los vértices uno por uno, de 1 hasta n. Entonces yo sé que en cada paso voy a poder encontrar uno de ellos. Entonces, en vez de hacer esta anidación de llamadas recursivas, que sigue el mismo esquema que la demostración esta que habíamos hecho acá, yo podría decir, bueno, directamente for igual 1 to n, ¿no? Vamos a llamarle podríamos llamarle así, el grado de entrada del vértice como la cantidad de aristas entrantes, ¿no? Entonces, que no tenga aristas entrantes es decir que el grado de entrada es 0. Y podríamos arrancar haciendo así. OT es un camino, primero una numeración vacía. La versión iterativa sería simplemente esto, ¿no? Ahora sí agregás al final, ¿no? Porque vas iterando y en cada paso vas viendo quién es el siguiente. Y lo vas agregando uno atrás de otro. Sí. Con eso vos estabas sacando el que tiene grado 0. ¿Vos terminás ordenando así linealmente a todos? Sí. Pero si tenés, por ejemplo, tres nodos y los dos de los laterales están apuntando al epicentro, ahí lo podés comparar con los laterales, ¿no? A ver, ¿cómo decís? Tengo 3 nodos. Y los de los laterales están apuntando al del medio. Ahí va. Así. Claro, ¿cómo comparar? Tomás ahí
que puedes elegir que no tienen. Ahí como decís, ¿cuál es más grande que otro? Ninguno. Ninguno. Elegí el que más te guste. Yo acá digo sea B. En cada iteración yo agarro un B que no tenga aristas entrantes. Yo sé que existe alguno. Puede haber más de uno como en este ejemplo tuyo. Elijo uno. Eso lo que te está mostrando es que el ordenamiento topológico no tiene por qué ser único. Puede haber más de uno. ¿Está? Y dependiendo de cómo, en qué orden tomes vos, o cómo desempates ahí para elegir uno de ellos, te va a dar un orden o te va a dar otro. Pero ahí agarras, por ejemplo, cualquiera y te queda más chico. Pero ahí terminas comparando, pudiendo comparar y decir que tal es mejor que tal, todo. No, comparar vos decís en el orden parcial que se obtiene, no, justamente. Porque justamente por eso es un orden parcial, porque no todos están relacionados con todos. O sea, hay algunos entre ellos que vos, este no sé quién es menor que quién. O sea, entre los de la periferia de acá no hay ninguna relación de orden establecida entre ellos. Si fueran las flechas apuntando hacia el otro lado, y ahí ahí sí. Tenés un único nodo al cual no le entran aristas, que es el del centro. Así que ese necesariamente lo tenés que elegir primero. ¿Está? Después ese lo borrás. Cuando lo borrás te quedás con 3 nodos sueltos y ahí podés elegir cualquiera de esos en el orden que quieras y en cualquier caso vas a obtener un ordenamiento topológico. ¿Está bien? Acá estamos asumiendo que el grafo que tenemos como entrada es un DAG, ¿verdad? Por eso yo hago un for que va de 1 hasta n y en cada paso digo sea B un nodo que cumple esta condición y demostramos hace un rato que esto siempre tiene éxito. ¿Tá? Que siempre puedo agarrar un tal B. ¿Tá? Si el grafo no fuera un DAG, entonces esto ya ni siquiera está bien definido. ¿Y cuál sería el tiempo de ejecución de una implementación de este algoritmo? Bueno, me parece fácil. El primer paso lleva n. ¿Tá? Hasta ahí estamos bien. ¿Tá? La pregunta es cuánto tiempo me lleva resolver cada iteración. Las últimas 2 iteraciones llevan a en uno, ¿no? Pero el problema es encontrar el grafo. Sí, bueno, eliminar B de G no sé si te lleva a orden 1. Hay que ver cómo se implementa esto. Fíjense que si bien conceptualmente nosotros vamos eliminando vértices del grafo, ¿a los efectos de qué hacemos eso? Es decir, ¿qué es lo único que nos interesa? O sea, fíjense, de ese grafo que va evolucionando, al cual yo le voy retirando nodos, ¿para qué lo necesito? Para lo único que yo quiero ese grafo es para resolver este paso, que es obtener un vértice que tiene grado de entrada 0, que no tiene aristas entrantes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Uno, cuando diseña un algoritmo en términos abstractos, generales,
Uno dice, bueno, yo agarro el grafo y le saco un vértice, o bueno, hace operaciones relativamente complejas que conceptualmente uno va construyendo ese grafo en la cabeza, pero después tiene que pensar realmente de ese objeto que va evolucionando y que yo voy construyendo, realmente qué es lo que yo necesito. Esa es la información que tengo que tener disponible en mi algoritmo para funcionar y para resolver el resto de los pasos. En este caso yo no tengo por qué tener el grafo ese realmente construido explícitamente. Lo único que tengo que saber es quiénes son los vértices que tienen grado de entrada 0. Si eso lo tengo resuelto, ¿No puedes mantener un arreglo con los grados y cada vez que eliminas un vértice lo que haces en realidad es ver hacia qué nodo tiene aristas y le bajas el grado a cada una de esas nodos? exacto. Se supondría tener un arreglo yo quiero mantener este arreglo y a medida que vaya evolucionando el grafo, lo voy actualizando. Entonces, como decía ella, ¿cuándo cambia el grafo? Cuando elimino un nodo. ¿Ah? Eliminar un nodo, por ejemplo, cuando elimino C en el primer paso, elimino todas las aristas conectadas a él. Las entrantes y las salientes. Pero entrantes no tiene, porque justamente elegí un nodo que no tiene aristas entrantes. Así que lo único que tengo que hacer es ver quiénes son las aristas salientes. ¿Está bien? Y esas aristas las tendría que borrar. Pero yo no tengo por qué borrarlas porque lo único que explícitamente, porque lo único que me interesa es saber los grados de entrada de los vértices. Así que lo único que tengo que hacer es restarle 1 a index de todos sus adyacentes. Es eso lo que decís, ¿no? Vamos a enumerar estos pasos. Entonces, está bien, ¿no? Ojo, uno dice, voy a mantener este arreglo. Por eso, siempre que yo agrego una estructura adicional, tengo que ver cómo la inicializo, cómo la construyo. ¿No? Construir este arreglo, ¿cuánto tiempo me lleva? ¿Cómo? ¿Sí? Tenés que crear el arreglo, tenés que rellenarlo. Exacto, el arreglo tiene n entradas. Pero ¿cuánto te lleva a rellenar cada entrada? Explorarte en cada entrada y ver cuánto... ¿Cómo decís? Cada vez lo que vas a inicializar es si tiene cuántas adyacentes, cuántas aristas le salen, ¿no? Sí, ¿cuántas le entran? Sí. Si está conectado con todos, vas a tener que poner la cantidad de aristas que tenés. O sea, si uno está conectado con todos, sí, sí. En el peor caso. Sí. O sea, está bien, está claro que por lo menos con una representación típica de grafo sin ningún extra, o sea, salvo que el grado de entrada ya lo tenga calculado de entrada, pero si no, si lo que tengo es la lista de adyacencia del grafo,
¿Ah? Obtener el grado de entrada implica recorrer una lista. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto tiempo me lleva esta inicialización? Tengo n entradas. Sí, sí, pero ¿cómo? M en total. O sea, pues si vos... Porque si siguiéramos por el lado de cada vértice puede estar como máximo conectado con otros n vértices, lo que voy a llevar a que esto me lleve a n cuadrado. Porque tengo n entradas en el arreglo y cada una me puede llevar hasta n vecinos. Eso podría llevar n cuadrado. Pero si lo expreso en términos de m, ¿tá? El primer vértice capaz que es adyacente a 2 o 3, el otro sí es adyacente a 1000, el otro está, pero la suma de todo eso es del orden de m. ¿Tá? Entonces esto me lleva vamos a ponerlo como siempre, O de n más m. Y el paso 5, ¿cuánto tiempo me insume? En total, a lo largo de las n iteraciones del for. La cantidad adyacente que tenga a ese vértice separado. Ahí va, entonces vos decís que esto, la ejecución de este paso a lo largo de todas las iteraciones te llevaría O de m. Ah, de todas, no, n más m sería, que depende de la cantidad de vértices que tenga y de la cantidad adyacente que tenga. Exacto, exacto. O sea, es de vuelta lo mismo, ¿no? Yo voy a pasar una vez por cada vértice de estos y para cada uno de ellos tengo que recorrer su lista de adyacencia y en cada paso hacer una operación que me lleva a O de 1, que es decrementar una entrada del arreglo. ¿Bien? Entonces, este paso me lleva O de n más m. ¿Se dan cuenta por qué no puedo decir que es O de m? Porque uno podría decir, bueno, pará, yo lo que hago es recorrer todas las aristas. ¿Cómo? Hace lo mismo para todos los vértices, ¿no? Sí, Por eso no puede ser solo orden m. exacto. O sea, no puede ser O de m porque este paso, aunque la lista esté vacía, me lleva un cierto tiempo verificar que efectivamente esté vacía. O sea, imagínense, puede ser un grafo que no tiene aristas. Ahí m es 0. Pero por este paso voy a pasar n veces y en cada uno de esos pasos voy a decir, para cada elemento de la lista de adyacencia que está vacía, hacer algo. Lo que va a hacer es voy a chequear esa condición de mi loop y voy a salir, por eso me llevó O de 1. O sea, me llevó un tiempo. Entonces yo no puedo decir que esto es O de m, porque lo ejecuto n veces. En cada una de esas n, por lo menos tengo que ver si la lista tiene algo o no. ¿Se entendió? Sí. Para saber cuál es el próximo nodo generado, ¿no tenía que recordar toda la generado? Tenés razón, sí. Eso no es bueno. ¿Cómo? ¿Qué dijo?
Él está preocupado por cómo resolver el paso 3. O sea, yo ahora lo que tengo es, yo sé cuál es el grado de entrada de cada vértice. Ahora, ¿cómo salgo a buscar uno que tenga grado de entrada 0? Una cola de prioridad. Okay. Puede ser. ¿No puedes cuando actualizas el array guardarte uno que sabes que va a quedar en 0? Exacto. ¿Está bien? O sea, lo que decís vos es, en este momento cuando yo resto 1, si hay alguno que quede en 0, ya sé que ese es uno de los candidatos a usar en la próxima iteración. Puede ser que no quede ninguno en 0 porque hay otro que no es adyacente a este que acabo de procesar que también está en 0. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿qué estructura necesito? Ahora tengo una cola de prioridad como para mantenerlos ordenados, pero en realidad lo que yo necesito es más simple, es más binario. O tiene grado 0 o no tiene grado 0. Y con la idea de él podemos detectar quiénes pasan a tener grado de entrada 0. Bueno, si tenés un arreglo de booleano es como tener esto. Tu arreglo de booleano son las entradas que tienen 0 o mayor que 0 acá. Pero si tenés un arreglo, lo que te obliga a hacer eso es salir a recorrer el arreglo cada vez que querés obtener 1. No queremos eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacíamos cuando teníamos un problema parecido en el algoritmo de Gale-Shapley, ¿verdad? ¿Cuál era el problema parecido que teníamos ahí? El hombre libre era. Exacto. En cada paso teníamos que ir a buscar un hombre libre. ¿Y cómo resolvimos eso? Cuando quedaba libre lo metías en la lista y después sacabas de la lista. Exacto. Si vos tenés un conjunto de hombres libres en aquel momento y lo que tenés que hacer era, cada vez que queda uno libre, agregarlo y después sacás de ahí. Y acá es la misma situación. Tenemos un conjunto de nodos que tienen grado de entrada 0. Con la idea de lo que podemos hacer es, podemos saber cuándo hay que agregar ahí. Cada vez que uno pasa a tener orden 0 lo agregamos. Y en cada iteración de esto lo que tenemos que hacer es sacar uno de ahí. No, pero ¿qué pasa si, como dijiste hoy, no queda ninguno? Bueno, por eso yo tengo que... recorrer igual, no, porque no tengo que recorrer porque yo sé que todos los que están ahí tienen grado de entrada 0. No, pero digo... Agarro uno cualquiera. ¿Cómo? A recorrer en otro lado. No, yo voy a mantener... Podría ser una lista, por ejemplo encadenada. O un arreglo con todo, pero lo que fuera. Alguna implementación de un conjunto S.
¿Ah? Entonces, bueno, como siempre, esto lo tenemos que inicializar. Pero eso lo hacemos en una primera pasada en la recorrida, en el mismo tiempo que vamos definiendo este INDEG de U al principio de la ejecución del algoritmo. Ahí ya mismo los que van quedando, los que vemos que están en 0, los agregamos a este conjunto S que podría implementarse en una lista, por ejemplo. Cuando inicializás INDEG. Claro. O sea, podés hacer... El orden 0 son para esto. Exacto. Exacto. O sea, al mismo tiempo que vas construyendo este arreglo, a todos los que los definiste en 0 ya los agregás a este conjunto. Después cada vez que restas 1 también te quedan 0 y lo mandas por la lista de vuelta. Exacto. Entonces en el paso 5, cada vez que uno quede en 0 lo agregamos acá. Y en el paso 3 lo que hacemos es sacar uno de ahí, cualquiera. Entonces acá el paso 3 Una vez que construí INDEG, entonces inicializo esto en O de n operaciones, ¿no? Es una recorrida por el arreglo, o lo hago al mismo tiempo mientras lo estoy construyendo. Entonces esto podría ser marcando esto en un enunciado, podría ser el algoritmo este, se puede implementar de modo que el tiempo de ejecución sea O de m más n. ¿Ah? Una demostración de ese tipo, ¿qué es lo que implica? Es decir, ¿cómo voy a hacer para resolver cada uno de esos pasos? ¿Ah? En O de 1 operaciones, usando estructuras de datos que las puedo inicializar en O de m más n operaciones. De manera que el tiempo total sea... No, perdón, en O de 1 operaciones no. De manera que el tiempo total sea O de m más n, incluyendo la inicialización y todas las ejecuciones de estas iteraciones. ¿Cuál sería el peor caso? El peor... No, siempre lleva el O de m más n y es omega de m más n también. ¿Peor caso en qué sentido decís? Es que siempre tenés que recorrer, vas a pasar una vez por cada arista adyacente a cada nodo. O sea, agarrás cada nodo una vez y los agarrás siempre una vez. Y siempre recorres todas las... O sea que el tiempo es sea cual sea el grafo, vas a pasar por los n vértices y por las m aristas, ¿no?
Bueno, así que tenemos resuelto el problema este mediante un algoritmo y ese algoritmo lo analizamos. Si pensamos en los objetivos del curso, de la unidad curricular, con este tema de grafos estuvimos viendo varios aspectos. Uno, estuvimos viendo algoritmos de los que podrían decirse algoritmos clásicos en computación, para que ustedes los conozcan, que son algoritmos sobre grafos. ¿Tá? Algunos de ellos. Vimos cómo trabajar sobre componentes conexas, encontrarlas, recorrerlas con diferentes algoritmos de recorrida clásicos y cómo obtener órdenes topológicos en grafos dirigidos. Y también trabajamos sobre el punto de analizar esos algoritmos. ¿Ven? Que era otro de los objetivos del curso, bueno, de analizar formalmente algoritmos y que ustedes desarrollen entrenamiento trabajando con ese tipo de cosas. ¿Por qué nos interesa estudiar algoritmos clásicos en computación, como decía recién? Y bueno, eso de alguna manera va a ir formando, y a medida que vayamos avanzando en el curso van a ir metiendo cada vez más herramientas en esa caja de herramientas para resolver otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que está bueno que miren los, por ejemplo, ejercicios resueltos que hay al final del capítulo, ¿no? Ahí van a encontrar, uno es muy sencillo, el otro, el segundo problema resuelto, van a ver que es bastante complejo, es una aplicación bastante sofisticada. El problema que plantea es, hay dos robots que están conectados con alguna base central y que se mueven en un edificio que lo tenemos representado a través de un grafo. ¿Está bien? Entonces básicamente hacen como una recorrida por un grafo G. ¿Tá? Son dos de ellos. El problema es el siguiente: si esos dos pasan demasiado cerca en términos de distancia en el grafo, entonces hay interferencia entre ellos en su comunicación con la base central que los guía. ¿Tá? Entonces quieren evitar esa situación. Entonces el problema es, tenemos dos robots, uno en una vértice inicial, cada uno en un vértice inicial, y cada uno de ellos queremos hacerlo llegar a dos destinos diferentes. Entonces cada uno, yo usando las herramientas que vimos hasta ahora, bueno, podría usar por ejemplo BFS a partir de la posición inicial de cada uno de ellos y encontrar un camino que me lleva más corto hasta el destino de cada uno de ellos. El problema es que en esa recorrida, si cada uno de ellos se va moviendo simultáneamente, pueden pasar por algún lugar que están demasiado cerca uno de otros y eso genera interferencia. Entonces, ¿cómo podría resolver uno un problema planteado de esa manera? Ese es el problema como se plantea. Entonces ahora tenemos nuestra caja de herramientas con algoritmos para trabajar sobre grafos, pero no es obvio cómo usarlo para resolver este problema. ¿Tá? ¿Cuál es la herramienta que usaríamos? Porque si yo manejo la trayectoria que tiene que hacer cada robot independientemente, lo que podría generar es una solución que hace que en algún momento se crucen. Pasen cerca uno de otro y genere la interferencia que quiero evitar. O sea, la solución tendría que ser algo de este estilo, ¿no? Yo parto de un estado, yo qué sé, inicial. Vamos a llamarlo así. U sub 0. Y el otro está en otro vértice B0. Y en un primer paso estos se mueven, yo qué sé, y este se mueve a una posición U sub 1. Y este queda en B sub 0.
Después este se mueve a U sub 2 y este otro todavía no se movió. En el siguiente paso este queda en U sub 2 y este se mueve a B sub 1. Después este se mueve a U sub 3 y este queda en B sub 1. Y así este queda en U sub 3 y este se mueve a B sub 2. Es decir, en cada paso es uno de los robots que se mueve, y el otro queda quieto. Y la pregunta es cómo hacer para que esto siga y al final llegue a una posición final para U y una posición final para B que está fija de antemano. Con la restricción de que no quiero que en ninguna de estas posiciones intermedias uno esté demasiado cerca del otro. Entonces, si yo quiero ir de U0 hasta UF, ya saben cómo hacerlo. Corre, por ejemplo, BFS. Y lo mismo para B, lo que no es claro es cómo hacer para que simultáneamente cada uno llegue a su destino y nunca pasen demasiado cerca. Asumiendo, por supuesto, que parten de posiciones iniciales que no están demasiado cerca y que llegan a posiciones finales que no están demasiado cerca. ¿Cómo podrían resolver un problema así? Bueno, si ven ahí la solución, o una solución posible, pasa por salirse de ese grafo inicial que modela el lugar donde se mueven los robots y construir un grafo más grande, donde yo pueda modelar las restricciones que me interesa modelar. Entonces, en vez de moverme entre vértices del grafo original, me voy a construir un vértice, otro grafo, donde los nodos son pares de posiciones. Y una solución de este tipo es una trayectoria en ese grafo cuyos vértices son pares de vértices del grafo original. ¿Está bien? Entonces, lo interesante de ahí es que para solucionar este problema nosotros terminamos construyendo otro grafo a partir del grafo que tenemos como entrada y después vamos a trabajar arriba de ese grafo que construimos. En este grafo, que tiene un conjunto de vértices B sub h es el producto cartesiano de B por B. Es decir, son todos los pares de vértices. ¿Y cuáles serían las aristas? En principio. Las aristas serían un subconjunto de esto por esto, ¿no? O sea, pares de pares. O sea, esto sería una arista para nosotros, ¿no? ¿Y cuándo una de estas va a pertenecer a nuestro conjunto de aristas? En este grafo extendido. Cuando uno de esas dos aristas está conectado a una de esas dos. Ajá. O sea, por ejemplo, B es adyacente de B' en G. ¿Y U y U'? No necesariamente tiene que ser. No, más que eso. Cuando se mueve uno de los robots, el otro se queda quieto. Van uno por uno. Entonces, Pero una puede ser mitad. exacto, o sea que U es igual a U' y B es adyacente a B',
O U es adyacente a U' y B es igual a B'. ¿Ven? Esos son nuestras aristas. ¿Ah? Y nuestra solución va a ser un camino en este grafo. Ahora, de este grafo hay determinados recorridos que yo quiero evitar, que son aquellos en los cuales se genera interferencia entre uno y otro. ¿Cómo hago para...? Lo que tendría que hacer es eliminar aristas de acá. O sea, no incluir todas estas, sino borrar todas aquellas que me pueden llegar a generar un problema de interferencia. ¿Y cómo hago eso? La distancia entre B y B', o sea, entre B' y B'. Exacto. La interferencia sea largo 1, por ejemplo. Entonces cuando si B' está al largo 1 de B', entonces ahí te la cuenta. Sí, lo que queremos es nunca pasar O sea, no queremos nunca pasar por una configuración V, o sea, el robot 1 está en la posición U, el robot 2 está en la posición V, y la distancia entre U y B es menor o igual que un cierto parámetro R. Esto es lo que queremos evitar. Entonces lo que tendríamos que hacer es borrar todos estos nodos de H. A ver, ¿cómo harían eso? Para empezar, ¿cómo detectan quiénes son todos estos nodos? ¿No? Ahí tiene la caja de herramientas y tiene que sacar a ver cuál herramienta tiene para hacer eso. Claro. Exacto. Yo, por ejemplo, agarro y corro un BFS a partir de U y voy avanzando por niveles y esos son que nodos están a distancia 1, a distancia 2. ¿Está? Todo lo que esté a distancia menor o igual a R, yo sé que son pares que tengo que eliminar de acá. ¿Está? Entonces voy a ir ahí en mi construcción de este grafo H. Voy a arrancar por esta primera versión, después voy a ir a construir un H', que es eliminar todos esos de acá. Y en cada paso voy a ir analizando cuánto tiempo me lleva la ejecución de cada uno de esos pasos. Ojo que así como hoy dijimos que, eliminar un vértice no era tan obvio como hacerlo. Acá en el libro también dice, bueno, hacemos esto y eliminamos tales vértices y no entra en detalle de cuánto tiempo lleva eliminar un vértice. Eso piénsenlo con cuidado porque no es tan fácil. Y después de que tengo construido ese grafo H', donde tengo todas estas configuraciones y borré todos los vértices que me interesa, que quiero evitar pasar, entonces después ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar un camino desde el nodo que representa este par hasta el nodo que representa este par en ese grafo H', y si encuentro ese camino, podría no existir, pero si encuentro un camino, que ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, con BFS. BFS es corrido sobre H'. ¿Ah? Entonces ahí tienen una solución a este problema. Entonces ven que es un problema complejo, que cuando uno lo ve esto es difícil pensar cómo encarar, y ilustra muy bien esto que les decía recién, ¿no? En la solución de este problema, uno por un lado tiene que conceptualizar bien cuál es el problema y construir un grafo o lo que fuera, modelizarlo, plantearlo en términos de un grafo sobre el cual yo puedo hacer una recorrida y encontrar la solución que quiero. Entonces ahí hay un trabajo de modelizar el problema, plantearlo en términos de grafo para, una vez que lo planteé en términos de grafo, tener a la mano esas herramientas que estuvimos trabajando hasta ahora y poder construir una solución. En la construcción de ese grafo, a su vez, de vuelta, ustedes han tenido que recurrir a herramientas que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Tá? Corro BFS acá, van a usar estructuras de datos del tipo de las que hemos visto acá. ¿Tá? Entonces, es un buen ejemplo de cómo uno junta todas estas piezas y arma una solución a un problema mucho más complejo. ¿Tá?
Y redondeamos por acá.